Sobre la peli La Ola, había dos o tres cositas que quería mencionarles vinculadas al tema que trabajamos el encuentro pasado del libro de Freud, Psicología de Masas y Análisis del Yo. Recuerdan que cuando vimos a Freud, vimos que lo que une a la masa para Freud es la libido, aunque también el odio produce eh, fenómenos de masa y odio a cierto grupo produce ciertas unificaciones, sí que decíamos, como citábamos a Borges, no nos une el amor sino el espanto, y para Freud en ciertas masas hay líderes, ¿sí? Que es tanto el líder como una idea que haga las veces de líder, ¿sí? Había, decía, para Freud, tanto un líder como una idea que hace las veces de líder. No siempre es una persona de carne y hueso. Y ese líder está idealizado. Y por otra parte, hay fenómenos de contagio y de identificación entre los miembros de la masa, a nivel horizontal. En la peli La Ola, que es un suceso que es una película basada en hechos reales, se puede ver, por un lado, cómo el profesor va constituyendo, cómo va formando a la masa. Por ejemplo, al darle uniformes, ¿sí? Al uniformar a los estudiantes. Esto facilita el proceso de identificación entre ellos, por ejemplo, ¿no? Entre los miembros de la masa, identificación entre los miembros. El profesor está idealizado, en cierto sentido es el líder. También el profesor cambia a los estudiantes de lugar dentro del curso, o sea, rompe los subgrupos existentes, rompen también con las parejas. Hay una pareja que termina, por, a causa de la ola, se terminan peleando, ¿sí? Y vemos que los vínculos, muchos de ellos no son sexualizados, sino que, como dice Freud, un fin sexual coartado hace que la masa sea de mayor duración, ¿sí? También está el enemigo externo, este odio hacia los de afuera del grupo, que en una parte de la película son los de otro curso, que hacen, que así como ellos representaban eh, la autocracia, sí, así como ellos representaban la autocracia, había otro grupo que representaba la anarquía, entonces odiaban a ese curso de los anarquistas y después odiaban a los anarquistas de verdad, digamos. También se ve omnipotencia en el grupo al formar parte de esta masa, y hay dos personajes para analizar también, una es Mona y otra es Tim. Mona es como el personaje más crítico, también es como más moralista, que inmediatamente se va de la ola. Es un poco el estereotipo o el arquetipo Lisa Simpson, Mafalda, Hermione, bueno, en esta película es Mona, que tiene como una gran capacidad crítica, recursos simbólicos y se va de la masa. Y por otra parte está Tim, que es como el chico más trastornado, o sea, lo han trastornado en la sociedad, en el grupo, le han hecho bullying y él se integra a la masa, hace como una identificación masiva, digamos, con la masa. Él es la ola, y al desintegrarse la ola, él como que queda desintegrado también. Y en la escena final de la película lo que se ve es lo que Freud habla del pánico, eh, tras la disolución de la masa. Esos vínculos libidinales se transforman en pánico y eso está bien representado en la peli, digo, con varios conceptos del texto de Freud que podemos ver en la peli La Ola. Bien, con eso cerraríamos el encuentro pasado, que fue lo que me faltó decir, pero nos habíamos excedido con el tiempo. Y ahora sí, si les parece, comenzamos propiamente con lo del encuentro 2 de Psicología de Masas del Fascismo, este libro que tengo acá, de 1933, de un discípulo de Freud llamado Wilhelm Reich. Como pueden ver, el título del libro es un intertexto de Psicología de Masas y Análisis del Yo de Freud, que fue escrito antes de la llegada del nazismo al poder.
que a su vez el texto de Freud es un intertexto de psicología de masas de Le Bon. Entonces está psicología de masas de Le Bon, psicología de las masas y análisis del yo de Freud, y psicología de masas del fascismo, de Wilhelm Reich. El aporte o la novedad de este libro es que es el primer autor, Reich, que entrecruza marxismo y psicoanálisis. Reich es el primer pseudo-marxista. Después van a venir otros como Marcuse, más contemporáneos, Jorge Alemán, ¿quién más? Laclau, Deleuze y bueno, Guattari también. por ejemplo, total. Sí, igual, al ser tan Foucaultiano Deleuze, me parece que en cierto sentido reniega de Freud y de Marx, pero sí, también, claro que los toma, absolutamente. Podríamos meter al Althusser. Bueno, y Wilhelm Reich tiene una biografía un tanto particular. Les cuento la biografía de este señor y van a decir, claro, hay que leerlo. Uno ve la biografía de Reich y dice, claro, a este señor, qué interesante. Como era marxista y era psicoanalista, ¿qué le pasó? En los grupos de psicoanálisis lo expulsaron por comunista, porque decían, no, el psicoanálisis es una ciencia que venís a meter el comunismo en nuestra ciencia. Aunque Marx haya tratado de hacer del marxismo algo científico, no era leído así muchas veces, ¿no? Y los marxistas le decían, ¿qué haces trayendo acá el psicoanálisis? Es una teoría burguesa, o sea, salí de acá. Entonces, expulsado del marxismo, expulsado del psicoanálisis. Y era un psicoanalista, marxista, judío, en la Alemania nazi. Imagínense cómo le fue. Se tuvo que ir de Alemania también. Expulsado muy a lo Spinoza, expulsado de los expulsados. Y se va a Estados Unidos y él, una de las cosas que teoriza, que no vamos a abordar acá, es la teoría del orgón, vinculado también él es el padre de la liberación sexual, ¿sí? La teoría del orgón hablaba del orgasmo, de una energía, del organismo, bueno. Creó un acumulador de energía orgónica que se la mandó a Einstein. Einstein dijo, ¿qué bosta es esto? Pero bueno, él creaba unas máquinas que te curaban, que era una energía vital universal, el orgón, y en Estados Unidos crea el Instituto del Orgón. La FDA de Estados Unidos se los prohibió, dijo, ¿qué es esto, señor? O sea, para Rímolo ya tenemos una acá, o sea, basta. Rímolo, te cuento, Darko era una médica trucha muy famosa acá, que no era médica. Y como no acató la orden Wilhelm Reich, porque para él la máquina del orgón curaba todo, el cáncer, todo, entonces terminó en la cárcel y muere en la cárcel. Y si buscan en internet, verán que hay personas que hasta el día de hoy sostienen que estas máquinas del orgón en verdad sirven y que solo fueron destruidas en ese tiempo histórico debido a que se ponían en juego los negociados y los intereses de las farmacéuticas. Y para no perder su poder y sus negocios en relación al cáncer y otras enfermedades, fue que se terminó destruyendo la máquina del orgón, pero que de verdad funciona. Bueno, imagínense, entonces, expulsado del psicoanálisis, del marxismo, de Alemania y preso en Estados Unidos. O sea, pasó por todo le pasó a Wilhelm Reich. Y él en 1933, cuando se da el ascenso de Hitler al poder, escribe este libro, que yo lo amo, este libro, Psicología de masas del fascismo. Antes de comenzar, estaría bueno que nos preguntásemos qué es el fascismo, ¿no? Porque es un concepto un poco eh, que se usa de manera eh, poco acotada, por decirlo de alguna manera. O sea, últimamente todo es fascismo, esto es facho, esto es facho, esto es facho, entonces si todo es fascismo, medio que como que nada es fascismo.
Entonces está bueno como delimitar un poco al menos qué fue el fascismo histórico. El fascismo histórico fue un pensamiento y una práctica que surge en Europa en el periodo de entreguerras, que tiene como valores la autoridad, el orden, la disciplina, la jerarquía, la idea de una esencia nacional, ¿sí? Hitler admiraba mucho a Mussolini. Y con esta idea de la esencia nacional viene el racismo, el darwinismo social, aunque el racismo igual es anterior al fascismo. El fascismo, en la práctica, ¿sí? Consiste en una dictadura totalitaria con un caudillo carismático, Hitler, Mussolini, masculino, con capacidad de liderazgo, hay un culto a la personalidad, un personalismo, ¿sí? Y en el fascismo se transforma al adversario político en un enemigo a aniquilar a través del terror policial y paramilitar, ¿sí? El fascismo es antirracionalista, construye todo un movimiento de masas a través del sistema educativo, a través de la propaganda, a través del terror, y utiliza sistemáticamente la violencia. Como es antirracionalista, también tiene toda una mística, construye toda una estética, una simbología propia, ¿no? La esvástica. eh, es antimarxista por un lado y es antiliberal por otro. Es belicista, es imperialista, hay una fuerte militarización en el fascismo, se opone a la democracia liberal, ¿no? Y al ser antiliberal se opone a la democracia liberal y se opone a las garantías del Estado de Derecho. Y todo queda fuertemente subordinado al Estado. Bien, una vez hecha esta breve descripción del fascismo histórico, pasamos al libro. De este libro se suele repetir una frase, una idea de Deleuze y Guattari, que recién lo mencionamos, que están en el Antiedipo. En las primeras páginas del Antiedipo, en la página 36, aparece una idea por la cual es muy conocida este libro, que es que Reich lo que descubre es que las masas no padecieron el fascismo, no fueron engañadas las masas, sino que desearon el fascismo, desearon activamente el fascismo. Y la frase del Antiedipo está en la página 36, por si a alguien le interesa rastrearla, y dice así: nunca Reich fue mejor pensador que cuando rehusó invocar un desconocimiento o una ilusión de las masas para explicar el fascismo, y cuando pide una explicación a partir del deseo, en términos de deseo. No, las masas no fueron engañadas. Ellas desearon el fascismo en determinado momento, en determinadas circunstancias. Entonces, cuando se menciona este libro, muchas veces se dice eso: las masas desearon el fascismo y no fueron ni engañadas ni oprimidas por él simplemente. Sin embargo, la idea de hoy es profundizar mucho más en lo que trabaja y lo que propone este libro, más allá de esta idea común, general que se tiene sobre el texto. Este libro fue elaborado, como les decía recién, durante el ascenso de Hitler al poder. Y en medio del ascenso de Hitler, Reich se hace una pregunta. Reich se pregunta: ¿por qué en medio de una crisis mundial las masas se inclinan a la derecha en lugar de inclinarse a la izquierda? Dice Reich: el marxismo no ha integrado o ha integrado mal a sus cálculos y a su práctica política la psicología de las masas, los factores subjetivos. O sea, frente a una crisis económica, ¿no? Recuerden que en la crisis del 29, por ejemplo, las masas, en vez de irse a la izquierda, como propone el marxismo vulgar, que sería lo lógico, se vuelcan a la derecha. Y entonces dice Reich que el marxismo no puede entender este fenómeno porque no ha integrado a sus cálculos
los factores psicológicos, los factores de masa, el factor subjetivo. Reich va a hacer durante todo el libro una crítica a lo que él denomina el marxismo vulgar. ¿Qué es? El marxismo vulgar es aquel que cae en un mecanicismo y en un economicismo. O sea, Marx, hay una infraestructura y una superestructura. La infraestructura es la económica y la superestructura son todos aquellos otros sistemas, como los medios de comunicación, el poder judicial, el derecho y toda otra serie de instituciones que legitiman a la estructura económica. Entonces, el marxismo vulgar dice, cambiando la infraestructura, cambia la superestructura. Bueno, la cuestión es que esto no es tan lineal, no es tan así, porque lo que va a plantear Reich es que haciendo cambio, o sea, lo que va a plantear Reich es que esa superestructura produce subjetividad y la ideología internalizada o interiorizada en los individuos retorna como una fuerza material, ¿sí? O sea, no es tan lineal como cambia la infraestructura y cambia la superestructura, no, es más complejo. Entonces, como les mencionaba, frente a una gran crisis, las masas se vuelcan a la derecha, asciende el fascismo. Y Reich se pregunta por qué en un proceso de pauperización, de empobrecimiento, de precarización, se va hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda. Y lo que responde es esto que les estaba contando, que está vinculado a la crítica al materialismo vulgar, que es que no es la estratificación económica, sino la ideológica la dominante. No es la estratificación económica, o sea, a qué clase pertenezco, sino la ideología de las clases dominadas, lo que es dominante, lo que predomina a la hora de accionar o no, de ir hacia un lado o hacia otro. O sea, aumentó la pobreza, pero con ella aumentó el fascismo, no el deseo de comunismo. Sería lo que el marxismo vulgar eh, teoriza que es lo que debería ocurrir. Y como les decía recién, la economía, la infraestructura, produce la ideología, produce la superestructura, pero el marxismo vulgar olvida que la ideología retorna como fuerza material, tiene efectos materiales, tanto como la economía. No es un mero epifenómeno sin ninguna importancia. Nos cuenta, además, Reich, que, claro, el marxismo vulgar, como lo denomina él, al ser economicista y mecanicista, rechaza la psicología. Porque, ¿qué dice? Dice que la psicología es un sistema metafísico burgués, ¿sí? Por eso rechazan el psicoanálisis. Pero rechazar sin más la psicología, en lugar de construir otra psicología de carácter materialista, eh, de carácter marxista, materialista, dialéctico, es lo que les va a criticar Reich. O sea, sí, está bien, dejemos de lado la psicología burguesa, pero no nos podemos quedar sin aparatos para leer la realidad. Hay que construir otra psicología, una psicología marxista. Y además, dice Reich que, que hay una paradoja, que es que por un lado se rechaza la psicología, pero por otro lado se psicologiza todo el tiempo al fascismo. Se caen explicaciones psicologicistas todo el tiempo. Por ejemplo, al decir que Hitler es un loco o que el fascismo es una psicosis de masas, se está explicando un fenómeno súper complejo en términos psicologicistas absolutamente simplificadores. Entonces, no les gusta la psicología porque es burguesa, pero después psicologizan fenómenos históricos. Ahí hay una contradicción, dice Reich. Entonces, lo que propone el autor es que hay que estudiar el desarrollo histórico de la ideología y el factor subjetivo en la ideología. Hay que pensar otra psicología, propone Reich.
Por eso toma el psicoanálisis. Y dice Reich que la psicología burguesa, escuchen esto porque esto es interesantísimo. La psicología burguesa, dice Reich, se pregunta, ¿por qué el hambriento roba? ¿Y por qué los explotados van a la huelga? En cambio, una psicología materialista dialéctica debería preguntarse, ¿por qué la mayoría de los hambrientos no roba? ¿Por qué la mayoría de los explotados no van a la huelga? Lo da vuelta. Esa pregunta, ¿no?, sobre por qué las personas luchan por su opresión en lugar de por su libertad, es la pregunta de Spinoza. Spinoza se pregunta esto, ¿por qué luchamos por nuestra servidumbre como si lucháramos por nuestra libertad? Y de Lavoisier también se hace esta pregunta, ¿por qué existe una servidumbre voluntaria? Bueno, Reich puede colocarse en esta genealogía de autores que se hacen la pregunta sobre por qué la mayoría de los hambrientos no roba, en lugar de preguntarse por qué un hambriento roba, que sería una pregunta de la psicología burguesa. Y acá Reich entonces introduce el psicoanálisis al marxismo y dice, les leo, el psicoanálisis tiene una función que cumplir en el materialismo dialéctico, la de la comprensión de la estructura y de la dinámica de la ideología. Ese es el lugar que le da al psicoanálisis dentro del marxismo, comprender cómo funciona la ideología. Y para pensar la ideología va a introducir el factor de la sexualidad tan importante para Freud, ¿no? Se pregunta Reich, ¿por qué hay represión sexual? Y responde que no es la cultura en sí misma, la cultura universal, la que reprime la sexualidad, sino una forma particular y actual de cultura, una forma contingente de cultura, la que reprime la sexualidad. Entonces el problema no es la cultura, como en el malestar en la cultura, sino el orden social imperante. Aparece la variable del poder. Otra cita, citas cortitas les he traído. Los intereses sexuales de todos comienzan a estar al servicio de los intereses económicos de una minoría. La monogamia y la familia patriarcal están acá, ¿no? O sea, esto es lo que hemos visto en otros libros, ya en Calibán y la bruja, en Invención de la cultura heterosexual, en Brujería y contracultura gay, o sea, toda la construcción moderna de la familia nuclear, la construcción del varón asalariado, de la mujer como ama de casa, de la heterosexualidad como régimen político, de los niños como seres asexuados, todo eso es solidario al capitalismo, a un modo de producción. Por eso, los intereses sexuales de todos y todas y todes comienzan a estar al servicio de los intereses económicos de una minoría. Porque si la gente estuviera haciendo orgías la mitad del día, queda cansada, no tiene tiempo para trabajar, y quién le plancha la ropa antes de ir a trabajar, y quién lo espera con la comida a la vuelta, ¿no? Pensando en siglo XIX, ¿no? Cómo se va configurando toda esa familia nuclear hasta el día de hoy, que, bueno, tiene otras variables, otras variantes, pero bueno, para pensar eso. Y acá Reich resalta entonces la gran importancia de la familia en todo esto, en el capitalismo. La familia es la institución donde se armonizan, donde se entrecruzan los intereses sexuales y económicos. Por ejemplo, escuchen, es muy interesante, esto es 1933. Habla del aborto y del patriarcado en el libro, o sea, lo máximo Reich. Dice Reich, en los niños, en las niñas, en la niñez, la represión de la sexualidad los transforma en neuróticos, en miedosos frente a la autoridad y en obedientes. O sea que la familia es el Estado autoritario en miniatura.
Con la familia te acostumbras al autoritarismo, que después va a estar presente, que después te lo va a mostrar el Estado. Entonces, el capitalismo extrae su energía de la sexualidad reprimida, porque la represión de la sexualidad impide la revuelta, dice Reich. ¿Por qué impide la revuelta? Porque entristece, porque neurotiza la represión de la sexualidad, porque es una pasión triste, porque disminuye la capacidad de obrar. Y en el patriarcado, ¿sí? Como les decía Reich, habla del patriarcado, en el patriarcado decía, el hombre, va a decir Reich, tiene una sexualidad agresiva, la mujer una sexualidad vergonzosa y las niñeces una sexualidad negada y reprimida. Bueno, un adelantado a su época, Wilhelm Reich, 1933, diciendo esto, o sea, todos los integrantes terminan teniendo una sexualidad displacentera, que no es poner en igualdad de condiciones hombre y mujer y negar que existe una asimetría estructural, no, en absoluto, sino que estos mandatos de sexualidad agresiva para el hombre y de sexualidad vergonzosa para la mujer y de sexualidad negada para las niñeces termina neurotizando. Y la idea de Reich sería que entonces, si solo hubiera opresión económica, la opresión económica por sí sola llevaría a la revuelta, facilitaría la revuelta. Pero como hay una represión sexual, se impide la revuelta. La represión sexual y el malestar sexual impiden y no facilitan la revuelta, a diferencia de la opresión económica. ¿Por qué? Por esto que decía, porque neurotiza y porque entristece. Dice Reich, la inhibición sexual modifica estructuralmente al hombre oprimido económicamente. La inhibición sexual modifica estructuralmente al hombre oprimido económicamente, de tal modo que actúa, siente y piensa contra su interés material. Bien, esto igual hoy podemos matizarlo, podemos problematizarlo, me parece que en cierto sentido es una idea también lineal, como lo que él critica del materialismo vulgar, o sea, una represión aumenta la capacidad de revuelta, otra represión la disminuye. Me parece que también es una linealidad un poco como la que él critica del materialismo vulgar, pero no me deja de parecer una idea interesante. Otra cosa que propone Reich es que hay que dejar de poner el foco en Hitler como el loco, esto que decía recién de psicologizar fenómenos históricos. Hay que dejar de individualizar un problema que fue social. Reich dice que si Hitler triunfó fue porque las masas fueron receptivas a Hitler, porque fueron receptivas al fascismo, las masas. Las masas desearon el fascismo. Y acá viene lo mejor de todo. ¿Quiénes apoyaron primeramente a Hitler? ¿Quiénes apoyaron primeramente a Hitler? Va a decir Reich, la clase media fue la que primero apoyó a Hitler. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La clase mierda, como le decimos acá, ¿cuál otra iba a ser, no? La que, la que primero apoyó a Hitler, la clase mierda, la clase media. Dice Reich, la clase media ha sido la tropa principal de la Cruz Gamada. Ahora bien, ¿cuál es la explicación de esto? De que la clase media fue la primera en apoyar el fascismo. Cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia. Dice el autor que la clase media no hace historia a largo plazo. Esto es interesantísimo. A diferencia de la burguesía y del proletariado, la clase media no hace historia a largo plazo. La burguesía, por un lado, tiene los medios de producción y el proletariado, por otro lado, cuenta con la fuerza de trabajo. Ambas pueden mover el timón de la historia, pero la clase media no. La clase media lo que tiene es impotencia. Y nada peor que la impotencia, ¿no? Termina pasando esto, Hitler, ¿no?
Entonces, la clase media, en un momento de crisis económica, como fue la posterior a la Primera Guerra Mundial, teme sumergirse en el proletariado. Y entonces se convierte en una reaccionaria extrema total. Dice Reich, por su propia situación social, el pequeño burgués, a lo que hoy le decimos clase media, ¿no? Acá está también escrito como la pequeña burguesía. Por su propia situación social, el pequeño burgués no puede solidarizarse ni con su capa social, ni mucho menos con el proletariado. No se solidariza con su propia capa social porque reina la competencia entre pequeños empresarios, ¿no? Entre pequeños comerciantes, mejor dicho. Y tampoco puede solidarizarse con el proletariado industrial porque lo que precisamente él teme más es la proletarización. No se puede solidarizar ni con su propia clase porque reina la competencia, ni con el proletariado porque se quiere alejar del proletariado. Entonces el fascismo logró agrupar a las capas medias, logró el apoyo de las capas medias. ¿Cómo? Apelando a la identificación con la autoridad, dice Reich. Ahora lo explico. La clase media, para alejarse del proletariado, se apropia y exagera los valores de la burguesía, las conductas de la burguesía, la moral de la burguesía, las costumbres burguesas. Exagera estos valores morales para esconder su similitud económica con el proletariado, ¿sí? Esto me hace acordar mucho a una película argentina para mí de las mejores, que no es ni Relatos Salvajes ni El secreto de sus ojos, sino que es Esperando la carroza. Qué gran película. En Esperando la carroza hay 3 hermanos, uno pobre, uno clase media y uno enriquecido en dictadura. Y el del medio, digamos, la esposa, que le interpreta China Zorrilla, la gran China Zorrilla, todo el tiempo hace comentarios exagerando esa moral de clase alta a la cual no pertenece. Y le copia el vestido en esa gran frase, yo hago puchero, ella hace puchero, se pone el mismo vestido que la otra actriz, que el personaje que hace Betiana Blum, y dice frases como, ¿qué somos? Negros, judíos, que no tenemos cultura, o sea, todo el tiempo exagera valores burgueses, aristócratas también incluso, que no tiene, para alejarse de la otra familia en la que estaba la vieja, ¿no? La mamá Cora. Bueno, volviendo a Reich. Reich dice que, entonces, lo que a la pequeña burguesía le falta en el plano económico, decíamos, lo compensa en el plano moral, busca compensarlo. ¿Cómo? A través de valores como el honor y el deber. Esto es súper actual, o sea, se escucha mucho en las capas medias frases como, me rompo el alma trabajando para mantener vagos, planeros con mis impuestos, ¿no? O sea, mi honor, mi deber, mi trabajo para mantener a esos proletarios a los cuales no pertenezco, estoy muy alejado porque tengo otros valores, aunque en realidad, si se pudre, estamos todos en la misma. Pero bueno. Y entonces el tema del valor de la autoridad, puesto en valor por la clase media, puede verse en la familia, por ejemplo. Y ahí volvemos, familia y clase media, factores importantes para el surgimiento del fascismo. El Estado autoritario, dice Reich, está representado en la familia por la figura del padre. O sea, las clases medias tienen como valor la autoridad, el deber, el honor, y a su vez el padre, quien representa en la familia, estamos hablando de 1933, es el jefe de hogar, es quien está a cargo de la represión sexual de las mujeres y de los niños. Y aparecen toda una serie de metáforas, o para decirlo en freudiano, de equivalencias lógicas.
como familia igual Estado, madre igual patria, familia igual nación, padre igual líder. Está la madre patria. Está la canción de René, el de Calle 13, que dice: quien no quiere a su patria, no quiere a su madre. Está el Estado materno, que propone la antropóloga Rita Segato, ¿no? Entonces, vaya oxímoron. Bueno, y aparece toda esta serie de equivalencias lógicas, dice Wilhelm Reich. Familia igual Estado, madre igual patria, familia igual nación, igual líder. Y dice Reich que entonces el sentimiento nacionalista es la prolongación directa del nexo familiar. Se hace una equivalencia familia-nación. Y la defensa de la familia, vinculado, ¿no? Defensa de la nación, defensa de la familia. La defensa de la familia es el primer mandamiento, dice Reich, de la política cultural reaccionaria. Les leo. Porque la familia pequeño burguesa reproduce, además de la economía, la ideología del autoritarismo. O sea, cada vez que hay leyes como del divorcio, del matrimonio igualitario, de aborto, ¿qué argumentos salen? Van a destruir a la familia. Y siempre son personas altamente nacionalistas las que están. Las marchas contra el aborto, ¿qué banderas tenían? Banderas argentinas, ¿no? En diciembre pasado que se debatió y se aprobó esa ley. Entonces, lo mismo que con el matrimonio igualitario, ¿no? Como uno ve que de un lado hay, no sé, banderas del arco iris o pañuelos verdes, pero del otro lado siempre hay banderas de Argentina o del país que sea. O sea, familia igual nación. Y todas estas leyes como divorcio, matrimonio igualitario, aborto, destrucción de la familia, o sea, destrucción de la sociedad, o sea, caos. ¿Sí? Equivalencia, familia, nación, líder. También, vinculado al tema de la nación, lo que nos dice Reich es que, claro, la clase media tiende al nacionalismo. A diferencia de lo que propone el marxismo sobre el proletariado, que tiende al internacionalismo. ¿Por qué? Por el modo de producción, porque el proletariado produce de manera colectiva en la fábrica, están en contacto con otros proletariados. En cambio, el pequeño burgués tiene un trabajo mucho más individual que le impide tomar conciencia de clase. Ahí, Juli, si querés pasamos a la diapositiva 3, donde hice un esquemita de lo que estamos hablando hasta ahora. En la diapositiva 3 verán que dice crisis económica. ¿Se ve ahí? Perfecto, gracias. Dice crisis económica lleva a un vuelco a la derecha en lugar de a la izquierda. Se pregunta por qué el autor. Y lo atribuye a factores ideológicos y no a factores económicos. Y ahí aparece la clase media. La impotencia de la clase media porque no hace historia, los valores burgueses apropiados por la clase media para alejarse y diferenciarse del proletariado, la familia de la clase media con la represión sexual y la neurosis, y el autoritarismo, y la equivalencia familia igual patria, igual nación, igual madre, igual líder, igual padre, igual todo eso. Bien. Entonces, dice Reich, primero entonces fue la clase media quien en medio de la crisis se vuelca al fascismo para diferenciarse del proletariado. Pero en segundo lugar, el proletariado es también quien adhiere al fascismo. ¿Por qué? Porque en la democracia burguesa se va produciendo un progresivo aburguesamiento del proletariado. O sea, al inicio del capitalismo las condiciones de vida del proletariado son malas, muy malas, son pésimas, pero en el capitalismo avanzado se dan conquistas en el plano social. Suben los niveles de vida y se va produciendo una asimilación respecto de la pequeña burguesía, ¿sí? Por parte del proletariado. Pero ocurre que el capitalismo funciona a través de crisis. En 1930 hubo una muy grande, en 2008 hubo otra,
otra muy grande, solamente menor respecto del 30. Bueno, ahora con la pandemia va a haber otra, ¿no? O sea, está habiendo otra. El capitalismo funciona a través de crisis. Y cuando una nueva crisis aparece, ese proletariado ya está ideologizado, ya tiene la ideología de la clase media, ya tiene esos valores de clase medieros. Entonces, también se inclina al fascismo en lugar del comunismo. Y acá repito lo que dice Reich, importa más la ideología que la propia posición económica, material, concreta de la persona. Por eso, la ideología retorna como fuerza material, esa frase que les mencioné más temprano. ¿Por qué retorna como fuerza material? Porque es igual que lo material, es igual de real que las condiciones materiales de vida. Produce efectos en la realidad. No es un mero epifenómeno de la infraestructura económica. Bien. También en relación a la cuestión del nacionalismo y del racismo y del antisemitismo, Reich va a hablar un poco de que la teoría racial es un poco una excusa para el imperialismo, ¿no? Es el manto biológico, dice, para recubrir las tendencias imperialistas. Y también en relación al antisemitismo, aparece esta cuestión del nosotros y de los otros. Nosotros, los arios, sí, Lauker, es decir, algo... acabo de leer eso que dice la Lauker, no tengo micrófono. Bueno, si querés escribir algo... Ah, ¿te puedes explicar un poco más en relación a la neurosis? Bueno, a ver, la represión, ya lo vamos a ver más adelante con una carta que incluye Wilhelm Reich en el libro. Incluye una carta de una mujer comunista preocupada. Pero un poco sería como que esta represión sexual lo que es funcional a un sistema económico, no a las necesidades de las personas. Entonces, al ser solo funcional a un sistema económico y no a las necesidades de los sujetos, de las personas, lleva a la neurosis. La represión sexual lleva a la neurosis en psicoanálisis, ¿sí? Dicho así rápido, mal y pronto. Y esa neurosis impide el obrar, obtura el obrar, disminuye la capacidad de obrar, disminuye la capacidad de rebelarse. Así como para decirlo rapidito, ya enseguida vemos la carta. Decía entonces que en esta cuestión del otro y del nosotros, también aparece la cuestión del antisemitismo, y lo que va a decir es que hay como el discurso nazi, ¿no? Es que la sífilis viene de los judíos, ¿no? Es como la peste judía, la sífilis. Vinculado a lo sexual, de nuevo, es ese otro que viene a robarnos las mujeres, a contagiarlas. Susan Sontag, en La enfermedad y sus metáforas, también dice, siempre las pandemias, siempre las epidemias, las enfermedades vienen de otro lado, ¿no? Esto viene de África, esto viene de Centroamérica, esto viene de los judíos. Es como, siempre es visto como que viene de otro lado la enfermedad. Bien, si podemos, Juli, pasamos a la diapositiva 5. ¿Quién me va a hacer el favor de leer la diapositiva 5? ¿Se lee? ¿Lo ven bien para poder leerlo? ¿O no se ve un choto? No se ve, bueno, lo voy a leer yo entonces. Porque hice una captura de pantalla del libro, no me voy a poner a tipear todo el libro. Bueno, leo. Dice, para la conservación de la institución familiar, no existe otra posibilidad que la dependencia económica de la mujer y de los hijos respecto al marido y al padre. Acá está también lo de la neurosis y lo del patriarcado, Lau. Esa dependencia de la mujer y de los hijos respecto del marido y del padre, ¿no? Esa dependencia no es soportable para los oprimidos
más que con la condición de que la conciencia de ser para las mujeres y los niños un ser sexual sea sofocado más profundamente posible. La mujer no debe hacer el papel de un ser sexual, sino únicamente de engendradora. La idealización de la maternidad, su culto, que están en tan grosera contradicción con la brutalidad con que son en realidad tratadas las madres en el pueblo trabajador, sirve esencialmente como medio de no dejar emerger entre las mujeres la conciencia sexual, surgir la represión sexual impuesta, perecer la angustia y el sentimiento de culpabilidad sexuales. O sea, perdón, es que me quedo pensando cuando lo leo. Reich nos dice que la idealización de la maternidad está vinculada a justamente las condiciones miserables en que las madres proletarias existen, mientras que hoy el feminismo hegemónico burgués habla de maternidades deseadas y de cómo nuevas maternidades y la mar en coche, y miren lo que está diciendo Reich en 1933. Por favor, qué decadencia. Bueno, ¿qué piensan de esto? No leo nada porque yo también lo tengo muy chiquito, perdón, leí fatal. Si quieren, sigo un poco más. Dice, el reconocimiento y la afirmación de la mujer en tanto que ser sexual, el reconocimiento y la afirmación de la mujer en tanto que ser sexual, significaría el hundimiento de toda la ideología de la familia. Ay, es verdad lo que dicen los conservadores, las feministas quieren destruir la familia. Exactamente. Estaba muy bien, Miguel Rey, la tenía clara este señor, por favor. La política sexual proletaria ha cometido hasta el presente el error de no concretar suficientemente la consigna del derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, que no caracteriza ni ayuda clara y categóricamente a la mujer como ser sexual, al menos tanto como a la madre. Además, ha basado principalmente la política sexual sobre la función de la reproducción, en vez de romper con la identidad burguesa entre sexualidad y reproducción. Así, no podía hacer frente con la fuerza necesaria a la reacción sexual. La ideología de la felicidad de la familia numerosa, la ideología de la felicidad de la familia numerosa, constituye un soporte en la familia, no solo para los fines objetivos del imperialismo bélico, sino también fundamentalmente para responder a la necesidad de eclipsar la función sexual de la mujer respecto a la función reproductiva. Julieta, levantaste la mano. Te escucho. Quería hacer como solo un comentario que me parece como interesante situar respecto a marxismo y feminismo. Primero, que las feministas existimos y molestamos desde hace un montón de tiempo, como que no es algo nuevo el feminismo, eso como tenerlo en cuenta. Y hay muchos cruces entre el feminismo y el marxismo, como por ejemplo en el marco de la Revolución Rusa de la mano de Lenin, y el hecho de que haga un marxismo vulgarizado, que tenga este papel tan choto para las madres, como tan poco reconocimiento de las labores de las mujeres y demás, es producto de una derrota histórica del movimiento feminista, como que no es que los marxistas no la vieron, porque, o sea, es peor la historia, pero bueno, como si la vieron, la Revolución Rusa había comunalizado las tareas domésticas, o sea, se cocinaba en un lugar común, se lavaba en un lugar común, digo, como toda esta cuestión que hace más como el desarrollo del capitalismo con la atomización de la familia burguesa, Rusia lo estaba combatiendo en 1917, pero bueno, es una derrota histórica, y esto también lo traigo porque me parece que Reich, con quien está discutiendo bastante,
es con el comunismo de Stalin. Como que también hay que situar con qué marxismo está discutiendo, porque es el mismo con el que discute después Hannah Arendt, que la vamos a ver en el encuentro que viene, y la verdad es Totalmente. que Stalin es el que instaura una visión bastante banalizada acerca de lo que es el marxismo. Es con Stalin que se bajan esos manuales donde el marxismo era estructura, superestructura y nada más, y eso como que se traslada a todos los PCs de todos los países del mundo. Entonces, como situar estas dos cosas. Primero, es una derrota histórica del feminismo, como tenerlo en cuenta, pero también no sorprendernos tanto de estas interacciones entre psicoanálisis, marxismo y feminismo, porque existía. Y después, por otro lado, sepamos que ese marxismo es Stalin, que yo creo que hay poca gente de acuerdo con Stalin, o al menos, digamos, una figura bastante polémica adentro de lo que es la historia del marxismo. Eso era. Mariano creo que levantó la mano también. De una, Juli, totalmente, sí. Me encantó la ¿Sí? aclaración. ¿Me escucha bien? Sí, te escuchamos. Yo voy a seguir un poco la línea de la banalización, me parece, porque me acordé de dos cosas cuando estabas haciendo la presentación. Una era, yo por estas cosas de no saber por dónde arrancar, un día me compré este libro, no sé si se ve acá, perdón si está al revés, es La psicología de los dictadores, ¿no? Mira, No lo recomiendo. O sea, quizás después de de este taller por ahí lo lea de vuelta y saque otras ideas, pero justamente este autor que se llama Vygotsky, no sé en qué momento lo escribió, es del 68 el libro, cuando Paidós hacía estas tapas horrendas de espirales de mosquitos, y decía, pasa por varios, y planteamos como que la conclusión, y haciendo un recorte medio arbitrario y a lo carnicero, dice que Hitler era dictador porque lo maltrataban en el colegio. O sea, un, no. un delirio atroz. Explicándolo psicoanalíticamente, no, porque la autoridad y la niñez y un montón de zaraza psicoanalítica barata, que, digamos, hemos ponido una premisa interesante, que es pensar, bueno, digamos, cómo es la construcción de una personalidad que se para frente a un montón de gente. Bueno, hace ese tipo de conclusiones. Eh, Quería ver si encontraba alguna cita como para ejemplificarlo, pero por ahí nos vamos de tiempo. Y quería decir otra banalidad con este tema de la reproducción y, digamos, la familia como Estado. Y yo no sé si vieron la película Idiocracy. No sé si es una ¿Cómo se llama? película. Muy buena, muy recomendable esa peli. Sí. O sea, es cuando me parece que la comedia yankee, medio de la línea de Saturday Night Live, se choca con alguna idea medio marxista. En realidad yo sé muy poco de marxismo, me estoy noticiando mucho con este taller. Y plantea la premisa, digamos, que está en el tráiler, que es justamente, digamos, dos tipos de familia. La familia del proletariado y la otra, digamos, universitaria, pseudo burguesa, donde la del proletariado se reproduce, digamos, como si fueran conejos, y la burguesa siempre espera a la maestría, el doctorado, congelan óvulos y nunca terminan reproduciéndose, y toda la masa que sobrevive a una especie de catástrofe que hubo en el planeta es toda gente pobre, y hasta el presidente es pobre. Entonces, el futuro apocalíptico es gente no formada riéndose de un personaje que se golpea los huevos todo el tiempo. Esa es la premisa de la película. Y hay un chabón que se queda congelado, que era un pibe medio que termina Bueno, siendo el dueño del problemática mundo. la película. O sea, como. No la he visto, pero bueno, está para verla. Me parece que dijeron que el nombre es Idiocracy, algo así. Idiocracy, sí. Mira, Mariano, en relación a esto que traes de vinculación con películas, la cuestión Estado, familia.
Hay otra, una peli griega, eh, Canino. Canino es buenísimo. Canino es buenísima y ves cómo los sistemas se sostienen en una mentira, siempre. Y en Hermosa autoridad, película, no. también tremenda. ¿Cómo? Hermosa película, buenísima esa. Fuerte. Sí, Canino es lo máximo. Así que esa es otra también para vincular la cuestión. Sí, total. Gracias por el aporte y me muero con ese libro que dice que Hitler le faltó poner que porque fracasó en el arte, porque también es la otra que se dice. Fracasó en el arte, ¿no? Como todo individualizar, que es el gran problema de psicologizar. Cuando la psicología se excede, tiene un exabrupto y se va a ámbitos que no le competen, ¿no? Como eso. Yo voy a meter un mini salseo solo de los que me gustan, y es que Hitler iba a la escuela con Wittgenstein, que era un judío, un filósofo, matemático, como el que inaugura el giro lingüístico, y que parece, o no sé, como también en estos relatos psicologistas, como que Hitler empieza a odiar a los judíos porque empieza a odiarlo a Wittgenstein. Bueno, en relación a esos salseos, se dice que Freud atendió una vez a Hitler de pequeño. Y el otro salseo así con gente famosa es que la morocha de Ava es producto de experimentos nazis bueno, porque los arios, ¿no? Suecia fueron los nazis ahí a reproducirse y tener hijos eh, en un experimento para crear la raza aria que tanto querían, y de ahí sale la cantante morocha de Ava, esos salseos. Julieta, en el libro hay un par de ideas en ese sentido. No le erraste. O sea, es como si lo hubieras leído casi. Ah, mira, y esto Sí, sí. fue una fuente muy dudosa, tipo peor que Wikipedia, o sea, pero una No, vez no, investigando a Wittgenstein lo vi. está acá. Lo sacaron de acá. Mira, Bueno, así es con la psicología de los dictadores. Qué bizarro. Porque el, además, el Miguel sí, levantó la mano. digo una cosita y lo dejo al Miguel. Podemos preguntarnos si no hubiese existido Hitler, ¿hubiese existido el fascismo? Bueno, no tengo la respuesta. Intuyo que sí, igual, o sea, hubiese... Sí, Miguel, te escuchamos. Sí, recuerdo que en la Academia de Artes de Viena, Hitler fue rechazado 2 veces allí. Hubo 2 intentos de ingreso a la Academia de Artes. Pintaba, creo que eran, no sé si eran acuarelas u óleos, qué cosa tenía dentro de su patrimonio, pero hubo 2 rechazos, 2 reprobaciones en la época, creo que o época o contemporáneo o posterior a Klimt, y después de eso este hombre se pone a militar dentro de las juventudes de su que es una característica en Viena primero, ¿no? Ahí hay una pequeña frustración, digamos, del orden académico de este sujeto. Esto es todo. Bien, gracias, Miguel. Pero Y yo si quería volvemos a decir Reyes... algo Ah, sí, con respecto a tu pregunta. Voy a decir algo medio polémico, pero yo creo que también un poco como que Hitler le hizo a Europa un poco lo que Europa hizo con otros países como Latinoamérica. Entonces, de repente es totalmente. como que está, como no es que apoya, no es que apoya el nazismo, sino que también es como que, bueno, ¿qué tanto te sorprende Europa cuando ellos también son colonizadores, ¿no? Más allá de Bueno, y te me genocida. adelantaste porque en un ratito iba a traer una cita de un autor que habla de eso, pero sí, totalmente. La cita que iba a traer es de Curia Butella, ya enseguida la vamos a leer, pero ella citando a Aimé Césaire, en el curso sobre el colonialismo, dice esto: lo que hace Hitler, lo que no se le perdona a Hitler es que Hitler hace sobre Europa lo que ya venía haciendo Europa sobre el resto de las poblaciones como América, África y Asia. Así que sí, totalmente. Por eso digo,
no caigamos en la trampa, como siguiendo con Wilhelm Reich, de pensar que Hitler es un loco, que Hitler, que todo depende de ese individuo, sino que las masas desearon el fascismo. Bien. Si avanzamos hacia la diapositiva 6, Uli, porfa, ahí tengo la carta con la que me gustaría responderle a lo que escribió la Laura. Pero me haces el favor de leer la voz, Uli, tengo la vista recansada, perdón. ¿Puede ser? Claro que sí. Paren que tengo que estar en... Ahí está. Carta de Perdón, una antes, Sí. aclaro. Esta es una mujer comunista preocupada que escribe una carta, ¿sí? Eso es lo pero es una mujer comunista. Eso es lo que quería... Sí, ahora sí te dejo. Carta de una corresponsal obrera. Claro, ahí lo aclara. Admito que solo hay una salida para abandonar la miseria en que nos desenvolvemos hoy día, en que nos desenvolvemos hoy día los trabajadores, el socialismo. Pero debe permanecerse en determinados límites razonables y no rechazar, como perverso e inútil, todo lo que existía. De otro modo, volveremos a las costumbres del estado salvaje, lo que sería aún más terrible que la miserable situación material de hoy. Y desgraciadamente, un alto ideal es atacado por el socialismo, el matrimonio. Se quiere provocar la libertad total, el desorden integral, en cierto modo, el bolchevismo sexual. Cada hombre debe vivir su propia vida libremente, sin imposiciones. La pertenencia mutua de un hombre y una mujer debe dejar de existir. Hoy se va con uno, mañana con otro, según el capricho del momento. Esto es lo que se llama la libertad, el amor libre, la nueva moral sexual. Pero estas bonitas palabras no pueden engañarnos sobre los graves peligros que nos acechan. Los sentimientos más nobles y elevados de los hombres son mancillados de este modo. El amor, la fidelidad, el sacrificio. ¿Qué? Es absolutamente imposible, antinatural, que un hombre o una mujer puedan amar a varias personas a la vez. La consecuencia sería una degradación imprevisible que aniquilaría la cultura. No sé a ciencia cierta cómo ocurren estas cosas en la Unión Soviética, pero o bien los rusos son hombres diferentes, o bien no han permitido esta libertad absoluta y existen también allí ciertas medidas de control. Pues pese a lo atrayentes que son las teorías socialistas, y aunque estoy de acuerdo con vosotros sobre todas las cuestiones económicas, me siento rebasada en lo que concierne a la cuestión sexual y de un golpe mis dudas se extienden al conjunto del problema. ¿Leo Bueno, lo muchísimas último? gracias. No, ahí está. Ah, Digo unas cositas y ahí leemos el último fragmentito. dale. O sea, miren esta carta. O sea, acá se ve lo que dice Reich, que ejemplifica acá. Que aún teniendo conciencia de la posición económica, la sexualidad, o sea, la cultura y después las costumbres sexuales burguesas, vuelven como factor material y hacen de esta mujer que quiere ser comunista, la vuelven como temerosa del comunismo, reaccionaria, pues dice, ¿qué? ¿Va a haber amor libre? ¿Qué es esto? Y esto me gustaría vincularlo con algo que dice Freud erradamente y misóginamente. Una idea falsa de Freud, que sostuvo Freud, respecto de las mujeres, es decir, que tienen un superyo más débil. Por el contrario, o sea, históricamente podemos pensar que la casa de brujas, como dice Silvia Federici, lo que contribuyó es a producir la mujer moderna como un ser moralista, no la bruja, que no había bruja, pero la mujer, la hechicería popular, lazos de solidaridad entre mujeres, no una subjetividad no adecuada al capitalismo, ¿no? Sino que la casa de brujas produce una mujer mucho más moralista, más obediente, más sumisa, más apegada a las normas, mucho más que el varón. O sea, los varones, no todos, not all men, pero muchos varones, ¿no?
hasta hoy en día, en medio de la pandemia, andan escupiendo por la calle. Las mujeres no hacen eso, o no tanto, o no significativamente. Y dice que paradójicamente, esto es polémico, pero como que las mujeres, en tanto producción del patriarcado, tendieron más a apoyar a Hitler que a la izquierda, por esta cuestión de la identificación con la autoridad, con la identificación con los valores, con la moral burguesa, de la autoridad, de la moral, efecto de la represión sexual patriarcal. Fuerte y polémico. Bueno, y si querés vamos a la conclusión. El fragmento que sigue. Lo último que les puse del texto es este fragmento que dice: el núcleo de la política cultural, de la reacción política, es la cuestión sexual. Por consiguiente, el núcleo de la política cultural revolucionaria debe... Bueno, se congeló el Pablo. Ahí le avisé por WhatsApp. Vamos a ver qué onda. Si quieren les leo de vuelta la cita. Dice, el núcleo de la política cultural de la reacción política es la cuestión sexual. Por consiguiente, el núcleo de la política cultural revolucionaria debe pasar a ser igualmente la cuestión sexual. Qué interesante que es este libro para hacer una lectura intertextual con historia de la sexualidad, porque tiene ideas muy, qué sé yo, creo que Foucault, no me acuerdo si habla de este libro o de Reich, pero como parece que se podría hacer una crítica a algunas ideas de acá desde lo que plantea Foucault en historia de la sexualidad. Sí, y de hecho ahí volvió el Pablis. No sé qué pasó. Te congelaste no sé por completo. Ah, ¿qué fue lo último que alcancé a decir? Estabas leyendo, así que yo leí igual la cita. Uy, hace un montón. Bueno, yo estaba hablando, bueno, entonces, la Juli leyó la cita, que también la leí yo, quiero decir, y decía que en cierto sentido esto restringe el área, esta última cita, de modificación de la realidad, porque se pasa de querer modificar la realidad material, la infraestructura, decir, bueno, no, hay que cambiar la cultura antes, pero antes de cambiar la cultura hay que cambiar la sexualidad, entonces cada vez es más restringido lo que se va proponiendo cambiar, esa como una crítica, ¿no? Otra de las cosas que dije cuando me conecté fue que dijimos un montón de datos random, como lo de la cantante de ABBA, como lo de Wittgenstein, y otro que dije el encuentro pasado, pero que no quedó grabado, fue que en Argentina se hizo el acto nazi más grande fuera de Alemania, en el Luna Park, con 20.000 personas. Y después de eso, otra cosa, para ya ir finalizando y poder hablar de la película, El judío Sus, es 3 textos para complejizar estas ideas de Wilhelm Reich que acabamos de ver. Por un lado, Susan Sontag, Marcuse y Julia Botella. Y también podríamos incluir Foucault. Por un lado, vamos con Susan Sontag. Por un lado, si bien el nazismo en sus discursos pudo apelar a una moral sexual conservadora, como dice Reich, y represiva, para atacar al comunismo, tildándolo de libertinaje sexual, de amor libre, y así sumar adeptos, sobre todo también mujeres, como dice Reich. Por otro lado, si bien a nivel del discurso dijeron eso los nazis, en otro tipo de comunicación, en una comunicación no verbal, el nazismo fue muy sexual, apeló inconscientemente a la sexualidad. Toda la ropa de las SS, del grupo de élite nazi, era ropa de cuero negro, diseñada por Hugo Boss con alta carga erótica. De tal modo fue así que toda la estética posterior del sadomasoquismo, del BDSM, se nutrió de la estética nazi, la resignificó, transformó esa pasión triste, como el nazismo, en una pasión alegre. Esto, como les decía, aparece, lo pueden indagar más, no me voy a detener mucho, en Fascinante Fascismo de Susan Sontag,
texto que les dejé en la carpeta de Drive. Yo les sugiero, les recomiendo que después chusmeen bien esa carpeta, porque hay una carpeta para cada unidad, donde están los libros, donde están los links o películas descargadas, y además, por fuera de cada una de las carpetas de las unidades, hay 3 archivos donde voy colgando links, así que después sí, se chusmeen eso. Y en la carpeta del encuentro 2 está el texto Fascinante Fascismo de Susan Sontag, donde habla de unas revistas de colección nazi que terminan funcionando, en cierto sentido, como contenido erótico. Por otro lado, en relación a la propuesta de Reich respecto de la revolución sexual como elemento central de la revolución cultural para transformar la revolución, para transformar la realidad económica, bueno, podemos decir, siguiendo a Marcuse, que es otro freudomarxista, que el capitalismo se le adelantó, que el capitalismo tomó la sexualidad, que según Reich está reprimida, y la sumó al mercado, la mercantilizó. Marcuse trabaja este tema en un texto que se llama La vejez del psicoanálisis o el envejecimiento del psicoanálisis. Marcuse y Reich fueron contemporáneos, solo que Reich muere en la década del 50 y no alcanza a ver esto que Marcuse sí vio, porque vivió hasta 1979, si mal no recuerdo. Y en La vejez del psicoanálisis o el envejecimiento del psicoanálisis, Marcuse observa, que era de la escuela de Frankfurt, Marcuse, que la sexualidad ya no es un elemento de conflicto entre el individuo y la sociedad, como pensaba Freud, sino que ahora se haya integrada la sexualidad, en tanto que sea mercantilizado, se haya integrada a la sociedad capitalista, y no constituye un elemento de oposición a la sociedad ni de liberación. Por otro lado, siguiendo Foucault, podemos problematizar toda la hipótesis de la represión sexual. En Historia de la Sexualidad, volumen 1, que tenemos videos sobre eso, están en YouTube algunos de ellos, vemos que Foucault dice que no, que la sexualidad no se reprime, sino que se produce, y que le va a decir no a la hipótesis represiva, y tanto Marx como Freud hablan Marx de opresión y Freud de represión, y Foucault va a seguir a Nietzsche en la voluntad de poder, en la multiplicidad del poder, en el poder como productivo, la hipótesis del poder productivo, y no estas ideas del que el poder reprime el sexo y tal, que están en Freud y están en Marx como opresión, y por lo tanto están en freudomarxistas como Wilhelm Reich, que viene tanto de Freud como de Marx, ¿no? Y lo tercero, la cuarta autora en este caso, para complejizar el texto que acabamos de ver, es Julia Butelja, que tiene un libro que se llama Los blancos, los judíos y nosotros, que se me adelantó. ¿Quién fue que se me adelantó y dijo lo de Butelja? Vos, Wonka. Que justamente, muy acertadamente, muy perspicazmente, dijo, bueno, pero si al final el nazismo le hizo a Europa lo que Europa le hizo al resto del planeta, y tal cual es lo que dice Julia Butelja, tomando una idea de Discurso sobre el colonialismo de Aimé Césaire. La idea es esta, que Hitler no es una excepción histórica, que hay que desmitificar esa idea de pensar al nazismo como una excepción o como una locura repentina, inexplicable. Hitler no es un fenómeno inexplicable, no es algo extrañísimo en la historia, no es incomprensible, no, sino que Hitler fue un buen alumno de Occidente blanco. Hitler no fue un loco, fue un hijo sano de Occidente blanco, así como desde el feminismo se dice, los femicidas no son locos, son hijos sanos del patriarcado. Bueno, Hitler fue un hijo sano de Occidente blanco imperialista colonial. Y Julia Butelja, en este libro que se llama Los blancos, los judíos y nosotros, dice esto en la página 59, se los leo. Antes de que fuesen experimentados los crímenes de masa en Europa, lo fueron en América, en África y en Asia. Deshumanizar una raza, destruirla, hacerla desaparecer de la superficie del planeta, estaba ya inscrito en los genes coloniales del nacionalsocialismo. Hitler no era más que un buen alumno.
si las técnicas de masacre alcanzaron toda su eficacia en los campos de concentración, fue porque eso se había experimentado ya con nosotros antes, cada vez con más eficiencia. Y si la ferocidad blanca los abatió a ustedes, le está hablando a los judíos, los abatió a ustedes, los judíos, con tal salvajismo, fue porque los pueblos europeos han cerrado los ojos ante los genocidios tropicales. Qué bello que escribe esta mujer. Bueno, con esto termino, traté de hacerlo más cortito ahí para que podamos charlar, y me gustaría saber sus opiniones sobre el texto, sobre lo que hablamos, y sobre la película El judío Sus, de 1940. ¿Quién la pudo ver? ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué les pareció la película? ¿Qué categorías de lo que vimos hoy o el encuentro pasado pueden aplicar a la película? O más allá de los textos vistos, ¿qué pueden pensar con la película? ¿Les parece que es una película que hay que ver, que hay que censurar, que hice mal en pasárselas, en decirle que la vean? Les escucho. Ese silencio es que nadie vio la película. Yo la vi. No, me pareció muy buena, o sea, tiene mucho que ver con este encuentro y con el anterior. Eh, eh, es para verla con cautela, tal como dijiste la vez pasada. Sí, no, me pareció buenísima. La recomiendo. Ahora, yo quería, a propósito, algo tiene que ver con la película también, que en lo que yo he leído, digamos, previo al nazismo, Alemania estaba en una crisis económica que era, o sea, mira, me acuerdo que una vez vi por ahí una cifra de lo que costaba un par de zapatos en esa época, y después, un año o 2 años después, la inflación era terrible, así uno a 1 millón, por decirte un número, y creo que me quedo corto. Sí, era una situación de miseria eh, gigantesca, y tal como dice la carta que leyeron. Y lo otro es que tenían un eslogan, no me acuerdo, pero la idea era que lo que la gente necesitaba era trabajo y comida. Entonces, lo que el nacionalsocialismo ofreció fue, fue un paraíso para los padres, porque mandaban a los niños al colegio, en el colegio le daban comida, o sea, no gastaban, y después del colegio tenían actividades como extra programáticas, pero esas actividades extra programáticas eran como una especie de adoctrinamiento, y ahí fueron surgiendo las juventudes hitlerianas y todo eso. Te digo dos cosas, Darko, en relación a lo que Sí. traes. Por un lado, está bueno investigar quiénes financiaron económicamente al nacionalsocialismo. Porque una empresa, por ejemplo, que colaboró económicamente con Hitler, fue Ford, una empresa de Estados Unidos. O sea, Sí. si pensamos mal, podemos sospechar que desde Occidente se financió también ese país, Alemania, para que sea un muro contra el comunismo. Lo que no sabían es que Alemania después se los comió a ellos primero y después fue por los rusos. Lo mismo, o podemos hacer una analogía con lo que pasa con ciertas facciones del extremismo islámico hoy. O sea, Bush era íntimo amigo de la familia de Saddam Hussein. E ISIS y todo eso, todos esos grupos, en parte fueron todos bancados económicamente por Estados Unidos para atacar a Rusia después. Entonces, sí. Y después se les va en contra y tal. Entonces, está bueno, en términos económicos, pensar eso.
En la dictadura argentina, Ford también tuvo que ver. En la dictadura argentina había un campo de concentración dentro de la fábrica de Ford, acá. Que eso, o sea, acá más que no se le dice campos de concentración, se le dice centro de detención, pero son campos de concentración. Y dentro de la fábrica de Ford había uno, para pensar la cuestión económica, total. Y en Perdón. relación a lo que decís lo último, de las juventudes hitlerianas, después, ¿no? Con las escuelas, me acordé de otro salseo, que es que el Papa, el Papa anterior, Benedicto, fue parte de las juventudes hitlerianas. Sí, Miguel, te escuchamos. Sí, creo que también debemos tener en cuenta el contexto histórico en el que se plantea el nazismo, además de la crisis económica, viene después de la Revolución Rusa de 1917, ¿cierto? Entonces, también el Plan Cóndor, orquestado en Latinoamérica, había sido gestado post-Revolución Cubana de 1959 y de las elecciones como final, digamos, de que para convencerse habían ocurrido las elecciones en Chile en 1973 con el ascenso por vía democrática de Salvador Allende. Entonces, eso que sucedió en Latinoamérica, creo que debemos tener en cuenta la Revolución Rusa. Y así que no me extraña que Ford haya apoyado eso, pues deben haber temido que lo que pasó en Rusia se expandiera por toda Europa. Totalmente, la doctrina de seguridad nacional, totalmente, totalmente. Bien, y de la película, ¿pudieron verla? Volviendo al tema película, es una película hecha durante el nazismo, de propaganda nazi, y la película trata de un hombre judío que va ascendiendo en el poder, ¿sí? Que va como manipulando hasta llegar a ser como consejero de la principal autoridad del lugar y termina fundiendo todo, ¿no? O sea, robándose todo y también hay una escena como de violación a la hija de una familia, ¿no? O sea, bueno, una hija adulta. Entonces muestra como al judío como eso, como el extranjero, sucio, feo además en la película, hipersexual, que va a corromper a la mujer alemana, pura, blanca, virgen, casta, ¿no? De eso trata un poco la película, que tiene que ver con una de las etapas de los procesos genocidas, ¿sí? Los genocidios se dan por etapas que se pueden superponer, no es que viene una, después otra, pero una etapa importante, la primera, es la construcción de una otredad negativizada, ¿sí? O sea, en este caso el judío. Después viene el hostigamiento, ¿sí? Después viene el aislamiento, el gueto. Después se busca debilitar sistemáticamente ese gueto, a esa comunidad aislada, porque es importante aislarla, porque si están en vínculo con el resto de la comunidad no judía, en este caso, es mucho más difícil hacer lo que hicieron, ¿sí? O sea, no es que de un día para el otro los judíos se suben a los trenes y van a Auschwitz. No, no funciona así, sino que es un proceso paulatino donde hay que separarlos del resto de la comunidad simbólicamente, construirlos como una negatividad, hostigarlos, aislarlos, debilitar sus lazos, también al interior de su comunidad. Y ahí recién se puede dar el exterminio. Sí, Miguel. Yo creo que de algún modo existe un acceso de la comunidad judía a la formación y a la educación que hacía que muchos intelectuales diera la casualidad que pertenecían a la comunidad judía. Entonces,
esas cabezas pensantes, de algún modo, elaboraban teorías que eran contrarias a esta que tiene que ver con la película. La película me llamó la atención de que hubiera sido un fracaso del auspicio de Goebbels, y que la idea era armar películas, que después, muchos años después, ha tenido, las películas de guerra tuvieron mucho éxito, incluso algunas películas de la mafia, auspiciadas por la misma mafia, como Algunos Padrinos. Y otra cosa también era que el Papa Pío XII era consciente también del holocausto, y que hizo, además de esto que podemos ver con Benedicto, el Papa Pío XII era absolutamente consciente y mandó algunas misiones que eran hacia Alemania, que eran oficialmente conducidas a sitios que mostraban los campos de concentración como sitios de, qué sé yo, de adoctrinamiento, ¿no? Como escuelas. Mira, no tenía esos datos. Bien. Bueno, también en relación a esto de la construcción de una otredad negativa, estas etapas yo las tomo de un sociólogo que se dedica a la cuestión del genocidio que se llama Daniel Feuerstein. Así como más temprano vimos a Curia Boutelja y a Aimé Césaire sobre el colonialismo, diciendo que esto es lo mismo que se hizo en los procesos coloniales, también en esta construcción de la otredad negativa puede verse un proceso de simplificación y de estereotipo del otro. Esto, el judío, sucio, hipersexual, esto, que piensa solo en la plata, con cierto aspecto físico, ¿no? Y esa simplificación y estereotipo fue la misma que se hizo en la conquista de América. Eran indios salvajes, ¿no? Siempre digo, habían puelche, pehuenche, sanavirones, comechingones, mayas, aztecas, incas, mapuche, toba, bueno, y todo eso fue indios. Entonces eso se simplificó. Acá es lo mismo, o sea, en los fenómenos de masa, ese otro está estereotipado y está simplificado y está negativizado. O sea, para los comunistas, tanto los nazis como los capitalistas son burgueses. Por otro lado, para los capitalistas, tanto los nazis como los comunistas son totalitarios. Ellos son liberales, comunistas, y nazis son totalitarios. Para los comunistas, capitalistas y nazis son burgueses. Y para los nazis, tanto capitalistas como comunistas son judíos, ¿no? Entonces ahí se ve cómo la simplificación, el estereotipo de ese otro, el odio al otro, no nos une el amor sino el espanto, y bueno, eso quería comentarles, vinculado a la construcción de una otredad negativa. Me hizo pensar también mucho en la cultura de la cancelación esta película, porque estaba prohibida, tengo entendido, esta película. Yo se las pasé, pero en realidad medio que no se puede, como que no se pasa en ningún lugar, pero bueno, a mí me parece mucho más interesante que no ver un material, verlo y analizarlo críticamente, ¿no? Como, ¿qué valor tendría no verlo, cancelarlo simplemente? Me parece que viéndolo, apoyándonos en categorías críticas, puede ser mucho más interesante que la cultura de la cancelación. ¿Hay manos levantadas? No sé si hay. Mientras hablábamos, me acordé de dos novelas que leí hace poco. Una que tiene que ver con el tema del financiamiento al nazismo, que se llama La Orden del Día. Si no me equivoco, porque nombraste Ford, aparecía Opel dentro de los que financiaron la campaña de Hitler. Opel, la marca de auto alemana. La Orden del Día. Ese libro ganó un premio Goncourt
Y hace poquito leí otra novela, también de un francés, que se llama Civilizaciones. Y está bien buena porque lo que hace él es eh, pone a Atahualpa en Europa. Y Atahualpa conquista Europa. Y Colón nunca supo que llegó a América. Entonces, oye, es genial, ganó premio también de la Academia Francesa de Novela. Es recién, es del año pasado. Me pareció también muy buena. Ah, y después compartilas si tenés Sí, por mail, compartilas. sí, sí, claro. Me quedé pensando en esta cuestión de recomendaciones de libros y de pelis. Hay otra peli que se llama Lo que queda del día, y Lo que queda del día muestra cómo habían nazis en toda Europa, no en Alemania exclusivamente, y cómo en Inglaterra estaba lleno de nazis. O sea, muestra eso, Lo que queda del día. Hermosa película. Eh, del 93 creo que es por ahí. Bien, Con ¿algún otro Anthony comentario? Hopkins. Sí, exacto. Qué hermosa película, por favor, Sí, Lo muy que queda buena, del día. muy buena. Bueno, sobre fascismo, una vez hicimos un video sobre sobre una novela gráfica que también es una película que se llama V de Vendetta, donde es una historia donde surge un régimen fascista. Y en ese video que está en YouTube, trabajamos la idea mía, que siempre me pasa lo mismo, nunca llego con el tiempo, siempre manejo mal el tiempo, entonces me queda la mitad de las cosas afuera, pero la idea de ese encuentro era mostrar cómo las prácticas de sí que estudia Foucault son una resistencia a la transformación en una masa fascista, ¿sí? Como las prácticas de sí como forma de antifascismo, como estrategia contra el fascismo. Porque en la película y en la novela gráfica aparecen ciertas acciones que podríamos catalogar como prácticas de sí. Pero algo malo, o algo que podremos criticar, mejor dicho, de la película, para no ponerlo en términos morales de bueno y malo, es que en la película, no en la novela gráfica, la familia, eh, se ven muchas familias que combaten el fascismo, o sea, la clase media oponiéndose al líder loco, cuando en realidad en el fascismo las masas desean el fascismo, ¿no? Y la organización familiar produce subjetividades conservadoras y que apelan a la autoridad y no revolucionarias. Pero bueno, esa era como un poco la crítica y el análisis de V de Vendetta, que en ese momento me hubiese gustado completarlo con Psicología de masa del fascismo, pero no llegué por el tiempo. Así que si quieren pueden ver eso sobre prácticas de sí. Y el último tema, como para ir cerrando, es la cuestión del negacionismo, ¿no? Como la negación como mecanismo de defensa psíquico. Me refiero al negacionismo de los genocidios, ¿sí? Negar la existencia de los genocidios como fenómeno social. Pero decía, la negación como mecanismo psíquico de rechazo a la percepción de hechos que se imponen desde el mundo exterior, ¿sí? Eso como negación. Y negacionismo como un concepto más social, eh, vinculado a negar eventos como el Holocausto. Y en el primer encuentro, antes de empezar a desarrollar los temas, cuando preguntamos qué les interesaba de este taller, una persona mencionó que le parecía muy loco que ocurrieran, que en el momento que ocurrieron estos sucesos, eh, cómo podía estar esto ocurriendo en simultáneo que la gente vivía y no se percataba de ello y tal, ¿no? Y para para traer esa pregunta, esa inquietud a nuestra realidad y el negacionismo a nuestra realidad, lo que a mí me gustaría pensar con ustedes es lo que les dije al primer encuentro, pensar los fenómenos de masa en nosotros y no en los de los demás, y pensar el negacionismo, así como hay negacionistas del Holocausto, como hay personas que sostienen el discurso, eh, la teoría de los dos demonios, ¿sí? Como no, eh, como no sé, Cecilia Pando y toda esa gente que no hubo un genocidio, no hubo un genocidio en Argentina durante la última dictadura, no sé qué.
esas frases nefastas que tiran, ni fueron 30.000, ni fueron tan santitos, bueno, todas esas cosas que cuando se dicen respecto del holocausto de los nazis, la gente se horroriza, pero que al interior de nuestro país, respecto a nuestro genocidio, mucha gente así lo dice muy suelta de cuerpo. Pero como sé que nosotros y nosotras no somos esas personas y no tenemos ese negacionismo, me gustaría pensar qué negacionismo sí tenemos a nivel social y en el cual muchas veces estamos incluidos. Y pienso uno, que no puedo dejar de pensarlo, que es el negacionismo climático. O sea, transcurrimos por esta vida como si no fuese y como si no estuviese ocurriendo un colapso climático, un colapso ecológico que pone en riesgo a la especie directamente. O sea, en esos términos, la parte bajón, momento bajón, delta D. Pero es importante para mí transmitir esto y hablarlo, porque yo siento que no se habla tanto del tema del cambio climático como se debería hablar. Trump, si bien se posicionaba en sus discursos como alguien negacionista del cambio climático, quiso comprar Groenlandia. ¿Por qué quiso comprar Groenlandia Trump? No sé si vieron la noticia, ofreció plata a Dinamarca para comprar Groenlandia. Porque ese hielo se va a derretir y esa tierra va a quedar más expuesta. O sea, estamos siendo coetáneos y coetáneas de un proceso, así como en el momento de Hitler había gente coetánea de un proceso de aniquilamiento que no se quiso dar cuenta o lo que sea. Nosotros estamos siendo coetáneos y coetáneas de un proceso de cambio climático en cualquier momento ya irreversible. O sea, los cambios que se están dando son de un feedback, son, mejor dicho, de una retroalimentación positiva. Positivo en términos de, así se dice, no es que sea positivo, al contrario, es súper malo o negativo, o va en contra de nuestra supervivencia. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Las emisiones de monóxido y de dióxido de carbono producen calentamiento global. El calentamiento global, justamente, calienta el planeta. En el calentamiento del planeta se derrite el hielo de los polos. El derretimiento de los polos aumenta las superficies de agua. Y el hielo tiene capacidad de refractar mucho más luz solar y calor del sol que el agua. El agua lo absorbe más. Entonces, el calentamiento global produce derretimiento de los polos, que a su vez produce más calentamiento global, porque el agua absorbe más calor que el hielo. Y esos feedback y esas retroalimentaciones positivas llegan a un momento donde no tienen retorno. Yo no soy un especialista en cambio climático. Les puedo pasar por las fuentes por las cuales me informo. Rebelión o extinción, extinción o rebelión, es una de las fuentes que me gusta consultar. Esto no es para angustiarse, pero es para que lo tengamos en cuenta, porque las personas que están naciendo ahora, y nosotros también, quizá vivan en un mundo donde acceder al agua potable sea algo muy estresante. Y no falta mucho, o sea, de hecho, siempre se piensa como el colapso, como un día que va a haber un super colapso, ¿no? Y en realidad el colapso ya lo estamos viviendo, o sea, que estemos acá cada uno y cada una de nosotros encerrados en nuestra casa porque no podemos juntarnos de a muchas personas, porque hay una pandemia, efecto de la zoonosis, efecto de un modo de producción capitalista irrisorio que busca producir cada vez más con recursos limitados del planeta, es parte del delirio en el que vivimos. Bueno, lo decía Deleuze, capitalismo y esquizofrenia. Es la esquizofrenia del capitalismo que busca producir cada vez más en un planeta finito, limitado. Entonces hace fábricas industriales de cerdos con pobres animales hiperestresados porque
están encerrados en condiciones paupérrimas. Estos animales en estas condiciones se debilita su sistema inmune, le dan medicamentos y medicamentos y medicamentos para que no se enfermen. Esto termina produciendo superbacterias que por zoonosis terminan traspasándose a los seres humanos. Ya sé que el coronavirus es un virus y no una bacteria, pero es parte de lo mismo, es parte del proceso productivo del mundo en el que vivimos. Entonces, ese es un negacionismo. Hay una serie, El Colapso, se las recomiendo un montón. Serie francesa, por favor, véanla, es lo máximo. Está en Cuevana. Y nada, me parece que es un negacionismo del cual no hemos despertado. Y que quizás vamos a despertar muy tarde. Chan, chan. Yo pensaba eso que decías vos también de la pandemia, o sea, dicen que hubo 50.000 muertos ya, o sea, más que la dictadura, y se sigue diciendo que el virus no existe. Claro, a eso me refería, el negacionismo, por ejemplo, de la pandemia, otro negacionismo, totalmente. O sea, yo ya no, como que ya todos conocemos gente que se enfermó del COVID, sin embargo, es como que se sigue pensando que no existe, que es mentira, que hay Total. que volver a la normalidad. Y yo pienso que hace eso la negación, que no podemos encontrar otras formas de agenciamiento o de relacionarnos, porque yo personalmente pienso no es que es necesario que sea una cuarentena estricta, es que podemos encontrar otras formas, pero el problema es que si negamos la situación nunca vamos a encontrar otras formas. O sea, como que nada, y lo del clima sí, tremendo, o sea, acá hace 2 días frío, hace frío, en pleno verano, hace frío, o sea, hace frío, llueve, Totalmente. después hace calor, hace humedad como... Y en relación a lo que decís de encontrar otras formas de vincularse, está bueno pensarlo en términos de políticas, de reducción de daño más que en términos de prohibición, porque las políticas prohibicionistas son a corto plazo, tienen que ser políticas de reducción de daño, como con las drogas. Totalmente. Creo que Miguel y Darko levantaron la mano. No sé, Miguel, ¿querés decir algo? Sí, yo quería decir algo que a menor escala se producen más femicidios que muertes por gripe durante los últimos años y que el Estado Nacional, todos los estados nacionales se han encargado de llamar masivamente a una vacunación de la gripe, como si fuera un estado de alerta. Eso sucedió con la gripe aviar, con la gripe la H1N1, que fueron incorporadas oportunamente a la vacuna que es prácticamente o cuasi obligatoria para los adultos mayores o la mayor parte de la población. Pero el femicidio se produce una muerte cada 20 horas y eso en alguna oportunidad que trabajé para algunos de los organismos de derechos humanos, dije que tendría que decretar algún estado de alerta nacional acerca de esto y tomar medidas que sean un poco más que las noticias que aparecen en los diarios y que exista algo así como un organismo dedicado a los derechos, etcétera, en defensa de la mujer, sino tomar medidas un poco más efectivas respecto a esto. Eso, nada más. Perfecto. Gracias, Miguel, por el aporte. Darko, te escucho y ya vamos cerrando el encuentro, si les parece. No, me estaba acordando de muchos libros, ahí lo puse en el chat, que hay un libro de ciencia ficción que es de 1965, se llama Dune, que habla sobre, o sea, eh, es una obra maestra ese libro y habla justamente de la escasez del agua. Y se está haciendo una película que creo que la van a estrenar este año, no estoy seguro, que es el director es Denis Villeneuve, que es del mismo de Blade Runner, si no me equivoco. Y, o sea, esa novela está muy buena para tomar conciencia del cambio climático, lo que estamos viviendo, de
de un gallo que se dio cuenta de esto en 1965. O sea, súper profético. Bueno, O sea, esa película, ese libro, Jodorowsky trató de hacer la película, no sé si en la década del 70, y sí, quería poner sí, como actora a Salvador Dalí. Bueno, nada, fue un proyecto medio sí, no, delirante, que no fue para ningún lado al final. Jodorowsky, sí, Ahora le iban a Jodorowsky, hacer de... sí, Y sobre la cuestión del negacionismo, les dejé en la carpeta de Drive 2 artículos. Uno sociológico, escrito por Daniel Feinstein, este sociólogo que les recomiendo, que habla sobre genocidio y sobre negacionismo, y uno escrito por mí sobre psicoanálisis y negacionismo. Así que les dejé esos 2 artículos ahí y bueno, nada, con eso podemos ir terminando, si les parece. Si alguien quiere decir algo, es el momento ahora. Y si no, terminamos este segundo encuentro. Espero que les haya gustado las masas del Sí. fascismo. Yo, o sea, no sé si como conclusión o se me ocurre a mí, digamos, que por ahí, digamos, lo que seduce del fascismo podría ser la ahistorialidad, como que es más fácil, o se puede entender más rápido lo actual, y que por ahí al hacer historia, digamos, hay que quizás como pensar más y sería más complejo. Por ahí es una idea Sí. medio lineal la mía. No, estoy re de Es- acuerdo con vos. El fascismo está súper mistificado. También cuando se habla en contra del fascismo, se muestran imágenes del holocausto que para mí no ayudan. Vieron que en esta diapositiva que le hice no puse nada de eso, porque una imagen así tan fuerte, sin un contexto, sin simbolizar, sin poner en palabras, sin historizar, como vos decís, sin contextualizar, no sirve. En cambio, esto, por ejemplo, quizá alguien puede decir, ay, no sé, el libro no me terminó de cerrar, pero como en realidad, o sea, como no fue la gran cosa el libro, quizá alguien pueda pensar, pero porque el libro desmitifica el nazismo. Y muchas veces lo que queremos es esa épica alrededor del nazismo y esa oda, y no, al contrario, hay que desmitificar. Estoy muy de acuerdo con lo que vos decís. La Sí, de hecho, mitificación parte de la deshistorización, en parte. un poco en esa línea van los planteos de Hannah Arendt, que digo, ¿verdad? Como judía también podría como, o sea, como que al menos en los orígenes del totalitarismo, que es el texto que vamos a ver, ella trabaja como en 3 partes, primero los judíos, después el imperialismo y después los totalitarismos. Nosotros vamos a ver la parte 1 y 3. Y cuando habla como del origen del odio a la comunidad judía y demás, como que no se detiene y tampoco cuando habla de totalitarismo, como que no se detiene en retratar el horror, como que lo menciona, como que es un elemento súper importante, como la imposición del terror y demás, pero no se detiene en el detalle morbo, que a mí me parece que tuvo, voy a hacer un comentario polémico, pero no me importa, que para mí un poco tuvo el libro Nunca Más, que salió en No, lo Argentina. tiene. Son 2000 páginas narrando Son 2 torturas. Sí, páginas narrando torturas. Es como que es muy fuerte. Aparte lo dirige Sábato, que es un personaje que tampoco me gusta mucho. Pero digo, como que no, como que, o sea, sí está bueno como tomar conciencia del horror, como en función de que no se repita, pero no sé si ayuda mucho el morbo y el detallar la tortura y el sufrimiento, porque me parece que eso alimenta un poco a las masas que desean el fascismo. Me hizo acordar un poco a la naranja mecánica cuando le dan la Biblia y lo que él ve en la Biblia, ¿no? Exactamente eso. Sí. Yo lo que quería decir era, si no era un poco como tomar la parte, ¿no? Y que quizás como tomar la parte por el todo, esto de por ahí describir la tortura, o incluso, digamos, lo que hace Freud con el Edipo, que es agarrar solamente la idea que a él le quedó y, digamos, y no hacer un análisis literario de la obra de Sófocles o de la mitología
total. Como para simplificar, pero no sé si sirve, digamos, como retroalimentación literaria, que sería una construcción histórica, termina siendo, ¿no? Mm. Sí, una cosita digo. Me pareció, Juli, súper importante que hayas traído la cuestión del nunca más, porque estoy muy de acuerdo con vos en que yo no sé si diría que como alimenta deseo fascista, pero sí, al menos para mí, eh, no colabora en la simbolización del proceso, en pensar a quiénes mataron, por qué, cuál era la identidad de esas personas, en qué proceso histórico, como decía recién el Migue, en el Plan Cóndor, en relación a la Guerra Fría y tal. Y el Nunca Más es eso, es descripción de tortura y horror. No sé quién lo lee entero ese libro. Le cuento a las personas que están en el taller que no son de Argentina que es un libro sobre eh, las torturas realizadas durante la última dictadura argentina, ¿sí? Eh, Toma muchos testimonios de eso, ese es el libro Nunca Más.